Contamos que en la provincia de Buenos Aires todo se encamina a que la alianza Juntos, que es el nuevo nombre que tiene Cambiemos o Juntos por el Cambio, que tendrán una PASO en la que se medirán como precandidatos a diputados nacionales, por un lado Diego Santilli del PRO y por el otro lado Facundo Manes de la Unión Cívica Radical. Se han hecho grandes intentos porque esta interna no se traduzca en un enfrentamiento a nivel local, pero hoy por hoy pareciera que efectivamente también habrá una interna a nivel local. Hasta el cierre de listas, todo lo que se pueda decir son poco más que palabras, pero de momento quien suena para encabezar la lista de la Unión Cívica Radical a nivel local es Emiliano Álvarez Porte, mientras que desde el PRO proponen la candidatura de Adrián Juglar, que es el actual secretario de gobierno del municipio de Bahía Blanca. Con él estamos en conversación para charlar justamente sobre cómo avanza el cierre de listas, así que los saludamos. Adrián, buenas tardes. Juan Ibarino te saluda desde el Ágora en Radio Nacional. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, un gusto y gracias por su tiempo. Me imagino que por favor. Entre la función pública y lo que es las charlas preelectorales debe andar con una agenda bastante ajustada, me imagino. Sí, pero en realidad por ahí más por lo de la gestión, en lo que tiene que ver con el cierre de las listas. Acá, digamos, en Bahía Blanca está más o menos supeditado un poco a lo que pase a nivel provincial, digamos, ¿no? Si, en líneas generales podría llegar a haber algún acuerdo con el radicalismo, o sea, no hay tanta diferencia con el radicalismo local como si hay a nivel provincial, pero bueno, todo está supeditado también, las discusiones se están dando más que todo afuera en la provincia de Buenos Aires. Claro, porque uno viéndolo desde afuera, como es mi caso, y desde mi rol como comunicador, pareciera que hay intentos de ambos sectores, por así decirlo, e incluso también desde la coalición cívica, nos lo ha dicho el senador de Leo, de evitar un enfrentamiento a nivel local, pero un poco lo que deslizaba Emiliano Álvarez Porte cuando conversábamos el lunes pasado es que esto está supeditado a una decisión del radicalismo provincial, ¿verdad? Exactamente, el radicalismo en su conjunto es quien está analizando la opción de seguir a interna en toda la provincia y en todas las seccionales y todos los partidos, o supeditar a distintos niveles, digamos, de acuerdo a los acuerdos que tenga, así que está un poco más supeditado a eso lo que puede llegar a pasar a nivel local. Yo he dicho ya en algún otro medio, y el intendente también lo ha expresado, que preferimos una lista de consenso, sobre todo para poder seguir trabajando y entendemos que hay mucho para gestionar para no estar discutiendo en una campaña política, inclusive en una interna, que entendemos que la sociedad tampoco tiene intenciones de que los políticos nos pongamos a discutir a veces por ocupar distintos lugares, ¿no? Así que si podemos, agotaremos hasta el día sábado de la noche, haremos todo el esfuerzo para agotar el diálogo. Bien. Sí, aparte uno también, digo, la sensación que uno tiene es que esa interna ya se dio en 2015 con un triunfo aplastante del PRO, en ese momento con la candidatura del intendente Héctor Gay, y luego en 2019, cuando fue reelecto el intendente de Bahía Blanca, el mismo Álvarez Porte dijo que la Unión Cívica Radical no tenía ni los cuadros políticos ni los militantes como para hacer la campaña. Sí, a ver, por eso digo, llevar adelante una campaña electoral genera mucho esfuerzo, mucho recurso de todo tipo, desde recurso humano hasta recurso económico, y me parece que si podemos consensuarlo, eso va a ser mejor para todos. Más allá de lo que pasó en otros momentos, en cuanto a la candidatura en aquel momento del intendente en la interna, cada una de las elecciones son distintas y todas hay que llevarlas adelante, y eso no garantiza que en esta elección no podamos tener otro nivel de guarismo, ¿no? Por decir de alguna manera. Claro. Pero bueno, estamos, eso vuelvo a decir, haciendo el mayor esfuerzo para tratar de llegar a un consenso. Esperaremos y esperemos no tener que ir sobre todo a nivel local, ¿no? A una interna a nivel local, que por lo menos es donde yo participo. Claro. ¿Y cree que de efectivizarse esta interna, bueno, que lo tendrá usted con la cabeza de la lista de concejales del PRO y luego Álvarez Porte o quien sea por la UCR, que le parece que puede servirle al espacio de Juntos en esto de que se habla de las PASO como una herramienta para generar volumen, para ampliar los espacios, o cree que acá en Bahía Blanca sería discutir entre gente del mismo espacio político y por ahí que no interpelaría a la ciudadanía? A quien no los ha votado, digamos.
En realidad creo que, como decís vos, somos gente del mismo espacio político. De hecho, yo con Emiliano compartimos en la Secretaría del Trabajo. O sea, creo que no creo que en ese sentido, en lo que tiene que ver desde el nivel local, genere mucho más volumen político. Me parece que va a ser una situación entre nosotros para dirimir más que todo, y aparte más una cuestión de partidos que de personas. Me parece que va a ser una discusión entre si el radicalismo o el PRO en este sentido, pero vuelvo a decirte, me parece que no va a aportar mucho, sobre todo teniendo en cuenta esto, que tanto Emiliano como yo trabajamos en la Secretaría, compartimos cotidianamente el trabajo, así que no hay mucho que aportar desde la gestión, digamos, ¿no? Todo lo bueno y lo malo en conjunto, así que eso es así. Entiendo que no va a aportar mucho. Claro, comprendo. Y en este contexto que decíamos, y usted nos ratificaba, que quizá, digamos que la posibilidad de una interna viene impulsada desde el radicalismo, incluso de la estructura provincial del radicalismo, y sabiendo que tanto de la Unión Cívica Radical local, o por lo menos sectores de la Unión Cívica Radical, como desde el PRO a nivel local, se busca evitar esta interna, yo le quería preguntar si su candidatura está fija o hay posibilidad de que haya una lista de consenso donde no encabece un referente del PRO, como sería en este caso usted mismo. No, por ahora no, por lo menos no dentro de las discusiones no está en discusión el cargo mío dentro de la lista de concejales. Las discusiones por ahí tienen que ver con algunos otros puestos, digamos, puestos entre el tercero y el quinto es donde está más la discusión. Ajá, bien. Y sabiendo que usted, digamos, una vez que se sustancie su candidatura, es virtualmente imposible que no ingrese al Consejo Deliberante por ser cabeza de lista en primer lugar y por estar como candidato de la fuerza más votada en las últimas 3 elecciones, digamos. Sí. ¿Quién lo reemplazaría en gobierno? ¿Ya hay algún nombre en la Secretaría de Gobierno? No, en realidad eso es una decisión del intendente, que entiendo que él va a tomar la decisión en cuanto a las opciones que tenga. En lo particular, nosotros vengo trabajando desde hace tiempo con Francisco Fernández Solari, que es el subsecretario hoy de Gobierno, una persona que conoce mucho la Secretaría, pero bueno, queda a decisión del intendente quién puede ocupar el lugar. Bien, bien. Y en el caso de seguridad, de la subsecretaría de seguridad, ¿hay algún nombre que se esté barajando, sabiendo que es un área muy sensible y más con el aumento por ahí de lo que son los ilícitos con mayor violencia que se ha visto en el último tiempo? Sí. Bueno, a ver, justo particularmente en la la subsecretaría de seguridad, por un lado está Emiliano Álvarez Porte y con él trabaja también Gisela Caputo, que es una de las candidateables como para ocupar lugar de concejal, pero Gisela es una persona también con mucha experiencia para estar en la secretaría, así que no fuera concejal. Bien. Y yendo a lo que ha sido su gestión en estos casi 2 años al frente, ¿no?, de la Secretaría de Gobierno, ¿qué balance hace? ¿Cuál cree que ha sido sus puntos fuertes en la gestión y cuáles han sido los puntos por ahí más débiles o los puntos más flacos de la gestión que le ha tocado llevar adelante? Vos sabés que fue una situación muy particular en cuanto a lo que fue la gestión de la Secretaría. No fue una secretaría no fue una gestión dentro de lo convencional. Por la pandemia. Claro, por la situación de la pandemia. En general se entiende a la Secretaría de Gobierno como una secretaría que tiene una función casi parecida a la de la jefatura de gabinete. Y la realidad que no, la jefatura de gabinete es quien coordina todo el gabinete. Sí. Y la Secretaría de Gobierno tiene algunas funciones específicas que están muy relacionadas a todo el cuerpo normativo que tiene el municipio, a las tareas de fiscalización y por eso tiene bajo su órbita el medio ambiente, la fiscalización y la seguridad. Así que en líneas generales por ahí es una secretaría que no sé si también tiene tanto impulso, digamos, en cuanto a lo que me tocó a mí en este tiempo de la gestión. Así que dentro de la particularidad lo que más tal vez me tocó pasar fue a partir de la pandemia. Se generaron muchas relaciones con muchas instituciones, con muchas entidades, con mucha parte de la sociedad, a la cual este hecho de restricciones que se tomaron o situaciones particulares de la pandemia hizo intervenir a la Secretaría mucho más de lo que en otro momento hubiera actuado. Así que en ese sentido
me sirvió a mí para poder tener mucha más relación con la sociedad bahiense que lo que hubiera por ahí tenido desde otro punto de vista. Pero por otra parte también a veces relegó algunas cuestiones que no se pudieron llevar adelante porque no obviamente no era el momento, o algunas cosas que llevamos adelante y estamos llevando adelante tuvieron un ritmo un poco más lento para poder hacerse, pero en general a mí me parece que me gustó, digamos, la gestión que hicimos. Básicamente nosotros en los tres pilares que tenemos, digamos, tanto en lo que tiene que ver gobierno, fiscalización o seguridad, sí. En lo que tiene que ver con medio ambiente, trabajamos mucho en reforzar lo que es la separación en origen de residuos y trabajar mucho tanto a la altura del relleno sanitario como en la ecoplanta de Cerri, potenciándolas para que sigan creciendo y podamos tener cada vez más separación en origen y podamos reciclar cada vez más insumos. Se trabajó mucho en el relleno sanitario tratando de ordenarlo a partir, digamos, de que el relleno ya tiene unos cuantos años y necesita cada tanto algunos refuerzos en cuanto a su estructura, a la infraestructura del lugar para garantizar el depósito final de los residuos de Bahía. En lo que tiene que ver con fiscalización, estábamos trabajando bastante con tránsito para poder dotarlo a tránsito de algunas herramientas nuevas para que pueda seguir trabajando. Estamos incorporando algunas grúas más para poder hacer el trabajo. Hicimos un depósito nuevo de vehículos. Estamos trabajando en un sistema para la toma para la confección de las actas de multa, que es un sistema online que permite tener más información en línea a la hora de los operativos de tránsito, sobre todo en lo que tiene que ver con la documentación y a la hora de confeccionar las actas, de que haya menos errores en la confección y eso sean más claras y sean más tengan menos problemas de forma a veces a la hora de confeccionar, así que también estamos tratando de incorporar eso. Queremos que antes de fin de año esté ya incorporado para poder trabajar. En ese sentido hemos trabajado un poco en eso. En lo que tiene que ver con seguridad estamos reforzando el 107 y el 109, que son las líneas de atención el 107 sobre todo, que es la línea de atención de emergencia, la estamos trasladando hacia donde estaba la vieja terminal de ómnibus para tener mejor comodidad, digamos, y que esté en mejor lugar. Eso nos llevó, por ejemplo, se nos retrasó algunas cosas porque básicamente el 107 es una línea que durante la pandemia ha trabajado mucho, ha estado siempre disponible, y hacer este tipo de cosas implica no afectar el normal desenvolvimiento del lugar. Así que algunas de las cosas que fuimos trabajando durante el tiempo. Y volviendo a lo que es fiscalización, esto es un tema que también ha cobrado relevancia en el contexto de la pandemia por lo que han sido las restricciones tanto en ASPO como en DISPO. En ese sentido, ha sido una de las áreas más criticadas por la oposición. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Ha faltado recursos para fiscalizar el cumplimiento de las restricciones o ha faltado voluntad política, como se dice desde la oposición? No, en realidad ninguna de las dos cosas. Lo que hay que entender es que nosotros hicimos una tarea muy grande con respecto al control, como decías vos, de los mecanismos de restricciones, con un personal que estaba cumpliendo una función que es excesiva a lo que tiene más o menos asignado. Normalmente el personal de fiscalización hace inspecciones por denuncias o inclusive al azar de las actividades económicas, haciendo control, por ejemplo, de la seguridad y la higiene. Hoy tuvieron que salir a hacer otro tipo de controles, tuvieron que trabajar mucho en la nocturnidad, y es personal que tiene otra capacitación, otra función específica, y que tampoco es tan numeroso como para poder hacer todos los controles que uno pretende o que la sociedad por ahí necesitaba. Entonces, obviamente que iba a ser siempre deficiente todo el control que podíamos hacer de fiscalización, o podemos hacer de fiscalización, porque partimos de la base que le estamos pidiendo a un cuerpo de inspectores una tarea que no es la asignada. Entonces, eso también se nos fue generando algún problema, porque aparte, salvo a los inicios de lo que era el ASPO, lo que era ya el aislamiento, en donde inclusive teníamos más colaboración de policía. No es que después no hayan sacado la colaboración por elección, sino que en realidad cuando se empezó a mover más la ciudad, todas las dependencias, y en ese sentido la policía también se tuvo que dedicar más a su función principal, que es la seguridad. Entonces nos pasó también a nosotros, que también teníamos que empezar a fiscalizar actividades económicas que, estando habilitadas, empezaban a funcionar, y uno de los grandes problemas que tenemos es la cantidad de recursos humanos destinados para todo esto es lo que también limita el control específico
de lo que estaba dentro de la ASPO. Así que nosotros, por ejemplo, si uno tiene en cuenta, en algún momento nos decían algo, se nos dijo sobre los gimnasios, Sí. Bahía Blanca tiene 400 gimnasios en la ciudad, o sea, es bastante complejo poder auditar todos esos gimnasios, es complejo poder trabajar sobre todos ellos, sobre todo aparte cuando hay una sociedad que estaba de alguna manera tratando de sobrevivir con respecto a las restricciones, con algún grado de supervivencia hasta económica, Claro. más allá de que la situación sanitaria le imponía la restricción, también había una situación de supervivencia económica, así que no tuvo que ver con una decisión política ni tampoco con una falta de recurso económico, sí con la falta de recurso humano, que también es cierto que si bien sumamos a algunas personas, Sí. Uno no tiene, son recursos que necesitan capacitación y Claro. necesitan cumplir con determinados requisitos. Sí, y la pandemia aparece de un día para el otro y la capacitación lleva tiempo, en eso estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, a mi entender, creo que se ha dado un mensaje equívoco desde el municipio en lo que es el cumplimiento de las restricciones. Recuerdo una frase suya cuando dijo que retroceder de fase era de baja eficacia, ¿no? Esto me parece que también le quita seriedad al fundamento de por qué se aplican las restricciones. ¿Sigue pensando así, que retroceder de fase fue de baja eficacia? Sí, en la realidad para mí el sistema de fases no tuvo ninguna efectividad y eso no es un problema de la fiscalización del municipio, es un problema del diseño del sistema de las restricciones. A ver, a las pruebas me remito, no toda la restricción grande que nosotros la hicimos durante el inicio de la pandemia, hasta el 9 de noviembre estuvieron vigentes el ASPO y pasamos la primera ola estando en ASPO y tuvimos más o menos la misma cantidad de casos. Y agotamos, digamos, una capacidad que tiene la sociedad, que es la de aislarse, es una capacidad limitada, no es una capacidad infinita. Entonces cualquiera que entienda de epidemiología y que entienda del comportamiento de la sociedad debe entender que uno le puede pedir a la sociedad hasta un determinado momento. Y nosotros creemos que se le pidió en determinado momento mucho más a lo que la sociedad puede dar, y eso también atentó a que después se cumplan determinados procesos. Entonces, sigo sosteniendo lo mismo, el retroceder de fase o las restricciones hoy no tienen una efectividad porque generan inclusive algunas injusticias sobre los sectores que quedan determinados a no poder hacer la actividad, cuando hay muchas actividades que están habilitadas y que fueron habilitadas porque necesariamente debían estarlo. Así que en ese sentido pienso exactamente lo mismo. No creo que los contagios hayan estado por lo que yo pueda haber dicho o por lo que nosotros pensemos como municipio, porque independientemente de todo eso, nosotros hemos sido respetuosos de lo que la provincia ha determinado en cuanto a las fases que cada uno se fijaba. Sí, sin embargo, el pico de contagios en general desde el inicio de la pandemia y específicamente en la segunda ola se dio cuando se avanzó nuevamente a fase 3 y se dieron en el medio del retroceso a este confinamiento, fase 1, que si no hubiera llegado uno no sabría lo digo personalmente, ¿no? ¿Qué hubiera pasado con estos 500 contagios que tuvimos 2 días consecutivos? Pero por otra parte recordaba también que a principios de agosto el intendente Héctor Gay firmó un decreto habilitando la apertura del Bahía Blanca Plaza Shopping, violando la normativa provincial. Pues, ¿me hablas del año pasado? Sí. Agosto del año pasado, sí. En realidad nosotros lo que hicimos fue hacerle una habilitación provisoria en el trabajo con las actividades que nosotros teníamos con la provincia. En aquel momento la provincia nos habilitaba a tener algunas habilitaciones de tipo provisorio. Sin embargo, yo cuando se lo consulté al jefe de gabinete del Ministerio de Salud me dijo que no estaba habilitada este tipo de lo que eran en galerías, shoppings. Bueno, nosotros lo hicimos de acá, de la Secretaría de Gobierno, lo hicimos con las facultades que nos otorgaron. ¿Con las facultades que le otorgó la provincia, dice? Sí, que nos dieron la provincia dentro del marco en aquel momento de la normativa que estaba vigente. De hecho, después de eso, cuando inició este segundo periodo de restricciones, nos pidieron exclusivamente que no hiciéramos habilitaciones por fuera de la normativa y ahí no las hicimos más. Bien. Bueno, Adrián, quedándonos unos minutitos, le quería consultar también sobre sobre otra de las áreas fundamentales que tiene el gobierno, que es seguridad. ¿Por qué en este segundo mandato de Héctor Gay pasó de ser una secretaría autónoma a una subsecretaría, sabiendo, ¿no?, que en el debate en 2015, cuando se candidateaba como intendente, justamente Héctor Gay había dicho que el responsable político de la seguridad era el intendente?
Sí, a ver, yo cuando asumí la Secretaría de Gobierno, vengo de otro lado, no estaba en el periodo que fue Secretaría, estaba ya asignada sobre la Subsecretaría de Gobierno, no participé en la decisión de la baja de rango, digamos, de la Secretaría. Lo que he intentado yo todo este tiempo, y he trabajado con Emiliano en ese sentido, es que tuviera todos los elementos necesarios para que, independientemente de que fuera Secretaría o Subsecretaría, pudiera funcionar sin ningún inconveniente. Bien, bueno, le agradezco por su tiempo y bueno, No, lo libero para que siga con la gestión y los mejores deseos en estos días tan complicados, y también luego espero que se sustancie su candidatura. También en campaña le deseo lo mejor. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Era Adrián Juglar, secretario de Gobierno del municipio de Bahía Blanca.